Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este ciclo de actividades académicas con el cual damos inicio a nuestra docencia de posgrado en la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En el día de hoy damos este inicio de la docencia con un ciclo de charlas orientados a cómo esta escuela de posgrado, en su rol social, vinculada con el mandato de una universidad pública como es la Universidad de Chile, nos impone desafíos frente a la sociedad. ¿Cómo entonces nuestros programas de magíster y doctorado, vinculados con las áreas de desarrollo científico, de creación, de publicaciones, de la experticia de más alto nivel de la profesión, también cumplen un rol de enfrentar la formación del capital humano avanzado que nuestro país necesita y enfocado principalmente a aquellos temas que son nuestros saberes. Nuestros saberes que cultivamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo son el territorio, el espacio, la sociedad, las ciudades, los espacios habitados, susceptibles de ser habitables. Y cómo entonces enfrentamos estos enormes desafíos que tenemos como país para el Chile que se nos viene por delante. La fecha de hoy fue elegida especialmente porque se celebra, se conmemora el terremoto de mayo, el terremoto de Santiago. Ya los colegas Ferrada tendrá una alusión especial al tema, pero consideramos que era un símbolo interesante. Nuestra ciudad se destruye, pero la ciudad se vuelve a construir nuevamente. Y podríamos hacer una analogía pensando que en este momento nosotros estamos construyendo territorio. O queremos construir territorio, queremos construir ciudades, queremos construir ciudadanos y comunidades integradas a estos territorios que vivan a escalas humanas y que se sientan parte de estos espacios que quieren habitar y que por lo tanto los representan. Los fenómenos que hemos estado sufriendo desde octubre del año 2019 hasta ahora son un claro símbolo de que algo estaba ocurriendo, de que había síntomas y que parte de esas problemáticas pasan por aquellas áreas que nosotros desarrollamos en nuestra facultad. Nuestros magíster y doctorados tratan esos temas, los han enfocado desde la investigación científica, están enfocados, publicados y difundidos en artículos científicos de los mayores niveles de impacto. También han estado en tesis de magíster, están en los trabajos, en los coloquios, en los congresos a los cuales asisten los miembros de nuestros claustros y nuestros estudiantes también. En ese contexto es que quisimos decir y empezar este semestre académico a la luz también de los procesos que vamos a tener el fin de semana, presentando la instancia. ¿Cuál es el rol nuestro como universidad frente al país que quiere venir ahora? Obviamente ese rol se sustenta en el desarrollo académico, en las bases científicas en la cual nosotros sustentamos nuestros programas de magíster y doctorado. En ese contexto es que sale la charla, ¿no es cierto?, cultivo y difusión del conocimiento territorial de la ciudad y de la sociedad. ¿Y cuál es el rol nuestro como academia? Pero no como academia general, sino que como academia de la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en donde además tenemos esta responsabilidad de estructurar, organizar los territorios de los ciudadanos, de las nuevas generaciones de chilenos, frente a los enormes desafíos que tenemos como país y que tenemos como región también. En esta ocasión le voy a dar la palabra a nuestro profesor invitado como moderador. Tenemos distinguidos académicos de nuestros claustros de la escuela que han trabajado estos temas y que nos van a exponer sus puntos de vista. Esta bienvenida se las doy a nombre del decano
de la vicedecana y de las autoridades de nuestra facultad, que en este momento no nos acompañan porque están en un evento en Tucumán o con Tucumán a través de esta virtualidad. Así que les damos la muy bienvenida. También quiero aprovechar de mandar un muy afectuoso saludo cariñoso a la familia de un colega de nuestra escuela de posgrado, el profesor Javier Wood, que sufrió una situación de salud bastante delicada, que sigue en estado bastante delicado, y hacemos votos por su mejoría y por su bienestar, y le mandamos un gran abrazo de consuelo a su familia. Dicho eso, estimados colegas, estudiantes y público que nos está viendo, le doy la palabra al profesor Andrés Weil, quien va a hacer la introducción y la presentación de nuestros distinguidos panelistas. De más está decir que agradecemos enormemente la participación del profesor Romero, de la profesora Luz Alicia Cárdenas, del profesor Mario Ferrada y de la profesora y diputada y senadora universitaria Rebeca Silva. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, directora, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Creo que tenemos temas muy interesantes que escuchar de nuestros panelistas. Yo voy a tratar de hacer una breve introducción, básicamente presentarlos. La primera panelista es la profesora, va a entrar en segundo lugar, vamos a ir en escala del territorio, pero la voy a presentar a ella primero, la profesora Luz Alicia Cárdenas, del Departamento de Urbanismo, profesora del Magíster de Urbanismo. También nos va a acompañar hoy día el profesor y doctor Hugo Romero, geógrafo y profesor de la facultad, académico muy importante. El profesor Mario Ferrada, arquitecto, él es académico del Instituto de Historia y Patrimonio, y la profesora Rebeca Silva, que se va a incorporar, digamos, en el transcurso de nuestra exposición. En todo caso, nos envió, digamos, una cápsula. Si es que no alcanza a llegar, la vamos a poder contar con su presencia virtual de todas maneras. Efectivamente, hoy día es un día de terremotos. El terremoto, para los que no se acuerdan, del terremoto de mayo fue en 1647. Y en torno a ese terremoto surgieron muchos mitos. Está el Cristo de Mayo, y también hay una serie de cuentos. Hay cuentos, por ejemplo, hay un cuento del alemán romántico Heinrich von Kleist, que el cuento se llama Terremoto en Chile, que está ambientado en ese terremoto. De alguna manera ubica a Chile en la memoria universal, digamos, en este lugar de los terremotos. Y yo creo que lo que pasó también en octubre del 2019 también de alguna manera se ha convertido en una especie de mito, y de mito universal. Y eso ha conducido, digamos, a este momento, que es este momento constituyente, donde vamos a conversar sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser como país. Y creo que como facultad y como Universidad de Chile tenemos también buenos aportes que hacer desde nuestras especialidades. Y en ese tenor le voy a dar la palabra al profesor Hugo Romero. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la directora también de la Escuela de Posgrado por esta gentil invitación a participar en este evento que constituye, yo creo, un momento y un espacio que identifica el quehacer nuestro en este preciso instante. Evidentemente estamos en un recorte histórico y geográfico muy importante, porque todos nosotros nos tenemos que sentir, en este caso, protagonistas de hitos muy significativos de la historia del país, y que evidentemente van a tener y tienen expresiones territoriales muy importantes, y por lo tanto deben constituir, no solo para nosotros como académicos, sino también especialmente para quienes inician el año académico del posgrado, un momento histórico trascendental. Yo creo que nuestro interés principal está justamente situado en brindar a nuestros estudiantes la sensación, el sentimiento, la aspiración, la esperanza de que este momento sea efectivamente lo que ustedes han adelantado, ¿no? Una reconstrucción predesastre. Este es un término muy importante que usan mucho los japoneses, ¿no?
vale decir hasta dónde estamos efectivamente evitando los desastres, generando esencialmente ese capital humano dotado de la comprensión necesaria, del conocimiento indispensable, pero principalmente dotado de un conjunto de actitudes humanas. La Universidad de Chile es un espacio plural, es un espacio multidimensional en el cual efectivamente acogemos a nuestros estudiantes para invitarles a transitar por ese maravilloso mundo de la ciencia, de la curiosidad y básicamente de la explicación ante el mundo real. La universidad reúne en sus diversas facultades, sus diversos institutos y miles de investigadores una gran variedad y heterogeneidad de respuestas respecto a estos desafíos históricos que enfrentamos. Y por eso ha creado una plataforma constituyente en la cual espera vincular los diversos esfuerzos que se hacen en las diversas facultades, escuelas, departamentos, grupos académicos, para contribuir con conocimiento, con experiencias, con esperanzas y aspiraciones a esta construcción de un Chile cada vez mejor, que evidentemente se constituye en una tarea de todos nosotros. Cómo crear esa capacidad de comprensión, esa capacidad de interacción, esa capacidad virtuosa de diálogo, de saberes, de conocimiento, de experiencia, de profesiones, de actitudes, para efectivamente construir un fundamento sólido, permanente, democrático, representativo para todos. Es una gran tarea, un gran momento que no solamente entonces representa un hito histórico como lo han señalado quienes me han antecedido, sino también una situación en el momento actual y principalmente una proyección en el momento futuro, que todos esperamos sea para mejor y para todos. Entonces, el primer desafío en este posgrado, obviamente, es cómo vamos a coproducir el conocimiento. Y quizás esta es la primera tarea, porque este no es el inicio del pregrado. En el pregrado podríamos estar tratando de decir que los profesores íbamos a hacer todo lo posible porque nuestros estudiantes repitieran sin equivocarse las enseñanzas del aula. Aquí, por el contrario, lo que tenemos que decirle a nuestros estudiantes que tenemos un conjunto significativo de preguntas, pero que las respuestas las tenemos que elaborar en conjunto. Y esa acción de coproducir conocimiento, en este caso, entre nosotros como académicos y nuestros estudiantes, como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen un correlato, un escenario tremendo, el país y su constitución. ¿Cómo vamos a ser sensibles a las demandas societales para poder tener una respuesta? Entonces, claro, la universidad crea esta plataforma para convocar a los académicos, para convocar a sus estudiantes, a poner en un repositorio los comentarios, los artículos, las ideas, las opiniones que puedan ilustrar a la sociedad para que este debate, que seguramente va a ser absolutamente enriquecedor y fundamental en nuestro quehacer, represente la diversidad de puntos de vista que esta universidad, a través de su pluralismo en todo sentido, social, cultural, ideológico, puede efectivamente constituir una elección importante para el país. Coproducir conocimiento significa empoderar, significa que el conocimiento nos transforma en autónomos, nos da libertad para examinar el mundo, y eso también requerimos. Requerimos que la Constitución sea el marco preciso, el espacio de libertad, el espacio de democracia, el espacio de justicia y principalmente el espacio de participación que conjugue nuestras aspiraciones, porque todos estamos comprometidos en un mundo mejor. Es una gran invitación a vincular la docencia con la creación del conocimiento. El posgrado es esencialmente la manifestación más precisa de la enseñanza de la investigación y consecuentemente una redefinición de ciencia, una ciencia ciudadana, una ciencia que responda a ese conjunto de demandas societales, que responda a las infinitas inequidades, a las postergaciones, a las exclusiones y a todos aquellos aspectos que han marcado nuestra historia reciente y que no queremos seguir aceptando nunca más. Y por lo tanto, esa ciencia también tiene un compromiso político importante, político en el sentido de que efectivamente queremos que el poder se distribuya equitativamente y por supuesto que todos los ciudadanos, en virtud de su mera existencia y como derecho humano fundamental, puedan efectivamente ejercer el poder que nos corresponde como ciudadanos. Una constitución es esencialmente un instrumento de ciudadanía. Y por supuesto que en esa ciudadanía y en esa creación de ciudadanos para el cambio, de ciudadanos para la equidad, de ciudadanos para la justicia, la facultad tiene mucho que aportar. Bienvenidos a esta facultad del espacio, a esta facultad que tiene como cinturón, ¿no?,
que nos reúne a todos nosotros, al espacio. El espacio abstracto, el espacio simbólico de los arquitectos, el espacio territorial de los urbanistas, la ciudad como espacio de la geografía y las ciencias sociales, y por supuesto las humanidades, la salud y la epidemiología, todos vinculados en un concepto de espacio multiescalar, multidisciplinario, multiparadigmático. Qué bueno que nos reúne el espacio, pero para eso tenemos que partir por el espacio pequeñito, la facultad. La facultad tratando temas fundamentales para esta Constitución y dentro de los temas fundamentales, aquellos de contenido espacial. En primer lugar, la justicia ambiental. No podemos seguir generando zonas de sacrificio, no podemos seguir envenenando el aire de nuestras ciudades, no podemos seguir ocupando sesgadamente el agua, no podemos restar a la naturaleza de sus derechos, porque los organismos vivos de la naturaleza, los seres no humanos de la naturaleza, son igualmente importantes para todos nosotros. Todos los ríos tienen derecho a escurrir en sus lechos, todo el aire tiene derecho a circular en la atmósfera, interrumpiendo o brindándonos el aire para respirar en nuestras ciudades. Hay una justicia ambiental fundamental que poner en primer lugar. No basta con poner en la Constitución que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano. Tenemos que internalizarlo en la conciencia social y en cada uno de nosotros como ciudadanos de que nos merecemos un medio ambiente que contribuya decididamente a nuestra salud y nuestro bienestar, especialmente en momentos en que ese medio ambiente representado por la ciudad y por los campos, socialmente construido en forma inequitativa, es una clara expresión de muerte, de contagio, de enfermedad, de exclusión, de falta de atención, exactamente todo lo que no queremos en la Constitución. Por supuesto, también la justicia espacial. Queremos un espacio distribuido socialmente, equitativamente. Queremos un espacio de oportunidades para todos. No queremos que el aislamiento transitorio que experimentamos se transforme en permanente, porque ya hemos tenido demasiados aislamientos. Por el contrario, queremos integrar en el espacio. Queremos que el espacio euclidiano clásico, el espacio geométrico de la distancia, se transforme en un espacio de convivencia, en un espacio de esperanza, en un espacio de justicia, en un espacio en que la distribución efectivamente represente todos aquellos valores fundamentales en los cuales creemos como universitarios y como sociedad. La solidaridad, la corresponsabilidad, el respeto mutuo, tan severamente afectado en el último tiempo, el fin a los abusos, vale decir un espacio de justicia en todo sentido y expresado en las diferentes escalas, en los diferentes objetos que nosotros estudiamos. La ciudad, el territorio, el lugar, el paisaje, cualquiera de sus manifestaciones sociales, culturales, políticas y económicas, tiene que ser, por principio, definitivamente justo o no ser. Y efectivamente, esta es una tarea conceptual de enorme significado. Y desde luego, si estamos hablando de justicia ambiental, si estamos hablando de justicia espacial, estamos hablando también de equidad territorial. Necesitamos que nuestras regiones tengan los niveles de desarrollo equivalentes. No puede ser, como mucha de la literatura dice hoy día, dime dónde vives, en qué barrio resides en la ciudad, te podremos decir cuál es tu nivel de seguridad ciudadana, cuál es tu nivel de seguridad ante las amenazas naturales, cuál es tu acceso a la situación médica. ¿Cómo es posible aceptar que en el mismo Santiago hayan 8 años de diferencia de esperanza de vida entre las mujeres del sector oriente y el sector poniente? ¿Cómo es posible aceptar que la tasa de áreas verdes en una comuna rica pueda ser 20 o 30 veces más alta que en una comuna pobre, sin contarse que la vegetación, el aire puro causado por ella y todos los bienes y servicios ambientales debieran estar obviamente concentrados en las poblaciones más vulnerables? ¿Cómo revertir estas injusticias? Es una tarea de generación de un nuevo espacio. Un espacio en cuya creación, desarrollo y educación, efectivamente, ustedes como estudiantes de posgrado, nosotros como académicos de los programas, tenemos grandes responsabilidades en la construcción de ese futuro, de la misma manera que tenemos graves responsabilidades en lo que ha resultado hasta ahora. El sentido de autocrítica es fundamental en cualquier estudio de posgrado. No habrá conocimiento original nuevo, justo y equitativo si no partimos criticando el conocimiento que muchas veces hemos repetido colonialmente, en el sentido de colonia, sin tener capacidad de generar nuestro propio conocimiento. Y ese conocimiento, esa coproducción de conocimiento para lograr la equidad espacial, para lograr la justicia ambiental,
y para lograr, por supuesto, mejores territorios a todas las escalas, desde la familia hasta el barrio, la ciudad, el gran territorio y la gran patria. Todo aquello, ¿cómo lo vinculamos escalarmente? ¿Cómo lo construimos si no es necesariamente a partir de aquellos símbolos, de aquellas no materialidades que efectivamente constituyen el alma de todo país? ¿Cómo recreamos una sociedad esencialmente vinculada por virtudes? ¿Cómo reconstituimos aquellos espacios originarios de nuestras etnias, donde efectivamente la solidaridad, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza, la distribución equitativa del agua, la protección de cada uno de los seres humanos que conforman los ayllus o los loft en los territorios indígenas? ¿Cómo transformamos todos esos principios fundamentales de convivencia social, de convivencia con la naturaleza, en hechos permanentes de nuestra construcción de los territorios? Efectivamente, es una gran invitación, un gran desafío al cual desearíamos que todos y cada uno de nosotros se sumara para ser partícipe de esta construcción histórica y de este momento fundamental que nos está tocando vivir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Hugo Romero. Muy estimulante su intervención. Y aprovecho a recordarles a todos que manden sus consultas, sus preguntas. La idea es que de acá surja una conversación y los distintos panelistas puedan también dar sus puntos de vista o sus cuestionamientos respecto a las dudas y preguntas que surjan de nuestro público. Aprovecho de saludar a la profesora Rebeca Silva, senadora de la universidad, que veo que ya se desocupó de sus responsabilidades institucionales y puede acompañarnos. Los saludo a todos, yo había avisado, disculpen, estábamos en una votación importante, no viene al caso ahora comentar, pero me vine corriendo ahí por las redes. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Rebeca. Vamos a ir, digamos, vamos a darte a ti la palabra al final del panel para que puedas cerrar. Así que muy bienvenida, y ahora vamos a seguir con la profesora Luz Alicia Cárdenas del Departamento de Urbanismo, y que yo creo que en este momento constituyente las ciudades tienen harto que decir, ¿no? Especialmente a partir de lo que nos ha planteado el profesor Hugo Romero. Luz Alicia, te dejo la palabra. Bien, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, agradecer la invitación a la directora de posgrado, a los coordinadores, para tener 10 minutos, al menos, de poder presentar alguna visión. De verdad que estamos en un momento histórico clave y tendríamos mucho más que decir, pero es un desafío poder transmitir algunas ideas en 10 minutos. Eso ya sí, en sí, es un gran desafío, de manera que estoy muy contenta de tener en la audiencia a los estudiantes de postítulo, de posgrado, diplomados, magíster, porque una de las grandes diferencias que yo he percibido entre el pregrado y el posgrado es hoy. El pregrado es de 5 años más, se proyecta a futuro. Se les prepara, en 5 años más saldrán y tendrán una larga vida. El posgrado necesita hoy resolver. De manera que, en ese sentido, hay una actitud distinta de urgencia, de, como decía el profesor Romero anteriormente, de responder preguntas y de hacerlo precisamente en esta instancia que nos permiten hacer investigación a través de tesinas o las tesis, de responder esencialmente preguntas. Bueno, dicho eso, quisiera mostrarles algunas breves imágenes. Vamos a compartir. Bien, cultivo y difusión del conocimiento del territorio y la sociedad. Rol en el proceso constituyente. En esta propuesta de poder construir conocimientos entre el territorio y la ciudad, como arquitecto urbanista,
me sitúo en la ciudad, vale decir, el medio ambiente construido, en esta instancia intermedia entre el territorio, el soporte territorial y la sociedad hacia quienes nosotros repercuten nuestras acciones, a quienes llegamos, y cómo a través de este construir ciudad, que es una instancia de diálogo entre el territorio y las personas que habitan, los ciudadanos, vamos configurando espacios que pueden afectar seriamente sus vidas, a favor o en contra. Y desde esa perspectiva, desde la arquitectura y el urbanismo, tenemos una enorme responsabilidad por comprender los procesos urbanos, dónde se insertan y cómo afectan a quienes habitan. Y en esta construcción de ciudades de la disciplina, arquitectura y ciudad, esencialmente estamos hablando de la arquitectura y los espacios que ella conforma, los espacios públicos, los espacios urbanos. Y nuestro desafío es poder entender cómo esos espacios pueden mejorar sus condiciones de vida o a veces empeorarlas. Y la responsabilidad de la arquitectura no termina en el envolvente, en los muros, en el edificio objeto, sino que este edificio objeto interactúa permanentemente, consciente o inconsciente, con voluntad de la arquitectura o sin voluntad, está interactuando permanentemente con un entorno natural, un entorno construido y un ambiente cultural, social. Por tanto, la comprensión de estas interacciones es fundamental para poder mejorar esas condiciones de vida de sus habitantes. El coordinador nos envió recientemente un artículo que escribió Humberto Maturana sobre la ciudad, y que fue escrito hace más de 10 años, en el cual presentaba este desencuentro entre dos aspectos que él visualizaba como muy importantes en la ciudad. La estética como una respuesta desde la arquitectura y los modos de vida. Y en ese artículo, siendo el médico y luego doctorado en biología, mostraba a la ciudad como un organismo vivo y planteaba esa preocupación por esta diferencia o desconocimiento entre entender una composición, una arquitectura, y no indagar posiblemente en lo que había detrás de ella, en lo que va generando como modos de vida. Bueno, siendo muy acertada esa diagnóstico, estamos hablando del 2003, esta visión ya fue, ha sido tratada en la literatura del urbanismo, y con ello se refuerza, ¿no? Desde Birk en principios del siglo XX, Bertrand claramente en los 80, y nosotros, ustedes en este momento, como los futuros estudiantes de estos programas de postítulo y de posgrado, en los cuales van a tener que resolver parte de esos problemas a través de alguna investigación específica vinculada precisamente a esta relación, a este desencuentro que se produce en la comprensión de este organismo vivo, la ciudad, y cómo habitan sus habitantes esa ciudad, que no siempre pueden intervenir sobre ella, sino que es algo dado. Y en ese algo dado hay bastantes desencuentros, disfuncionalidades, necesidades de mejoramiento de la ciudad. Tenemos una oportunidad histórica que está vinculada con el proceso constituyente, y en ese sentido hay muchísimo por decir. Desde mi punto de vista, si yo tuviera que sintetizar cuál es el eje principal en términos de conceptuales o de principios, me gustaría mencionar que es la habitabilidad, responder desde la disciplina de la arquitectura y el urbanismo con criterios de habitabilidad.
En la situación actual hay un predominio económico por sobre las demás visiones. Y en ese sentido es lo que pretendemos revertir a través de este nuevo proceso constituyente, en el cual buscar otro tipo de relaciones, otras valoraciones que puedan modificar este esquema al cual se supeditan las otras áreas de nuestra vida respecto a los principios económicos. No digo que no deba existir un interés económico, existe. Si yo recuerdo las clases de segundo año, el profesor Gurovich, las ciudades en su esencia nacen porque hay un excedente de la producción. Vale decir, intercambio, el mercado, la plaza, intercambio de los productos de alimentación. El interés económico existe desde los orígenes de la ciudad, pero no puede ser el principio rector. De manera que aquí hay que cambiar el switch y poder poner en la balanza la habitabilidad como uno de los componentes esenciales para mejorar estas condiciones de vida. Las prioridades ya son otras. Y el desafío es cómo, en qué aspecto en particular podemos mejorar ese habitar en sus diferentes escalas, desde el espacio peatonal, la gran ciudad, la región, fuera de la metrópoli, donde sea que estén los asentamientos humanos, poder mejorar esas condiciones de habitabilidad. Nada más una imagen, habla por sí sola, Valparaíso, la construcción del borde costero, el juego de intereses, cómo se va construyendo este borde costero, cuáles son los intereses que están primando y que cuestionan, por cierto, entender que el espacio de la ciudad es un espacio habitado y es para el habitante urbano, y ese debiera ser la prioridad por sobre otras consideraciones. Hay muchos intereses divergentes, hay fuerzas económicas que se superponen al resto, y ese switch, ese es el desafío principal de cómo a través de un documento que tenga la fuerza de ley podamos nosotros revertir situaciones de esta naturaleza. Está el profesor Mario Ferrada, que es porteño, que tiene larga tradición en estudios patrimoniales de esta zona, por tanto podrá él después complementar cualquier tema de lo que ocurre en el puerto. Yo soy santiaguina, la imagen que les traigo es Santiago. No obstante, Santiago no es Chile. Uno de los conceptos que quisiera yo incorporar, si me dijeran, bueno, del total de esta habitabilidad como principio rector en una constitución, de entender la ciudad como un sujeto de derecho, al igual que la naturaleza, uno de los conceptos que a mí me preocupa de sobremanera es el de acceso solar, porque este concepto trasciende el nivel de ingreso, vale decir, es un bien natural, es gratis, no hay que pagar por ello, y eso hace que pueda tener acceso toda la población. Sin embargo, a través de unas intervenciones inmobiliarias de altas densidades, y que es una tendencia que no solo está ocurriendo en Santiago, sino que tiene sus réplicas en las ciudades de las regiones a lo largo de Chile, este excesivo prioridad por maximizar la constructibilidad en los predios y en las ciudades, está promoviendo un tipo de arquitectura y un tipo de espacio que atenta gravemente contra la habitabilidad interior y exterior. Cuando me refiero a este concepto de acceso solar, estoy pensando en la escala del peatón, en la escala humana, en la escala de la calle, la escala de barrio, en la calle, el pasaje, el patio. Entender que esto se puede medir, se puede evaluar, es posible cuantificarlo, y en consecuencia, a través de investigación hay herramientas que nos van a permitir
poder diferenciar los distintos sectores o los distintos barrios y estimar con bastante precisión cuáles son las condiciones, por ejemplo, de acceso solar, cuál es la intensidad, cuál es la radiación y cómo eso puede favorecer o, por el contrario, puede perjudicar a los habitantes en estas ciudades. De modo de, con esos generación de valores y valoraciones, empezar a controlar estas altas densidades al interior de las ciudades. ¿Cuál es el principio jurídico que está detrás? No lo sé, no soy abogado, aquí necesitamos evidentemente las otras disciplinas que puedan complementar con sus conocimientos. No sé si el principio jurídico es el derecho solar, qué es lo que está detrás, pero lo que interesa resguardar es esas condiciones, por mencionar una de ellas, respecto a cómo habitamos los espacios. En esta perspectiva es fundamental reconocer que las ciudades, lo mismo que el territorio, no es homogéneo, sino que es muy heterogéneo por las condiciones de localización, por su geografía, es una ciudad costera, por el clima, etc. Y en ese contextualizar también el concepto, el principio rector, tendrá que discriminar, cuando digo discriminar en el sentido positivo, la ciudad no es homogénea, no es es posible aplicar lo mismo en cada área de las ciudades. Hay que ir hilando fino el dónde se puede aplicar el concepto o el principio jurídico, cuándo, cuánto. No es lo mismo, por ejemplo, comparar 2 horas de sol, ya vamos a regular para que tengan al menos 2 horas de sol en el periodo de invierno y puedan tener mejores condiciones de calefacción, de iluminación. No es lo mismo 2 horas de sol de las 12 a las 2 de la tarde que a las 9 de la mañana, entre 9 y las 11, porque la intensidad energética es distinta según el rango horario. El para quiénes vamos a exigir derecho solar a todos los usos, un uso de bodega, un uso residencial, claramente sí, un uso de oficina que tiene un horario dado, etc. ¿En cuáles circunstancias? Bueno, hay muchas preguntas que levantar para poder empezar a dar respuesta a al menos uno de esos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cárdenas. Muy interesante su exposición. Vamos a seguir ahora. Les recuerdo a los asistentes que nos manden sus consultas, sus preguntas, y le vamos a dar la palabra ahora al profesor Mario Ferrada, del Instituto de Historia y Patrimonio, que nos cuente su visión y sus expectativas respecto a este momento constituyente y el patrimonio. ¿Estás, Mario, ahí? Hola, Mario. Muchas gracias, Andrés. Si puedo compartir, por favor. No, Elisa, ¿puedes dejar de compartir para...? Ahí está. Super. Gracias. Ya. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación de la profesora María Victoria Soto, ¿cierto? A los coordinadores también, y también un agradecimiento al mismo, porque esto es posible también por esta cultura de trabajo, ¿cierto?, que está impregnando nuestra facultad. En primer lugar, efectivamente, creo yo que quiero agradecer también, ¿cierto?, el tener al público, ¿cierto?, entiendo que especialmente a profesores y alumnos, estudiantes de distintos programas del posgrado. Y también sentirme muy contento de compartir con la profesora Luelisa Cárdenas, con la profesora Rebeca Silva, ¿cierto?, con Andrés Bail y con el profesor Romero. Se me hace un problema en realidad, hay tantas fechas que uno podría empezar a relacionar que tienen relación con esto, que efectivamente, claro, en 1647, en un día como hoy, la zona central de Chile, no solamente Santiago, se ve impactada por un terremoto de 8.4 grados Richter. O sea, esa es la asociación que se hace. O sea, esa fue la magnitud que tuvo en su momento el terremoto. Pero también estamos viviendo, bueno, anecdóticamente se dice que ese terremoto duró lo que duraría 3 a 4 creos. O sea, lo que uno
demoraría en rezar 4 credos, fue lo que duró ese terremoto. Bueno, saquen la cuenta los que acostumbran orar, ¿cierto? Y hay un segundo evento que yo creo que hace mucho sentido también, que en el fondo es el contexto mayor de esta presentación, que tiene que ver con el proceso constituyente. O sea, yo creo que ahí efectivamente hay una relación súper directa de qué manera en un posgrado, ¿cierto?, se comparte, se construye colectivamente soluciones a problemas que experimentamos en la compleja realidad, ¿cierto? En lo que a nosotros nos compete, los territorios, ¿cierto?, las ciudades, las arquitecturas y, por supuesto, todos aquellos ámbitos que dicen relación con los distintos patrimonios, diversidades e identidades, que ese en el fondo es de lo que yo puedo hablar un poco, desde el ámbito del patrimonio. Entonces, en ese sentido, quiero hacer una relación muy rápida. El momento histórico que estamos viviendo no fue gratuito. Se lo ganó la sociedad chilena, los grupos humanos, ¿cierto?, cuando en octubre del año 2019, ¿cierto?, se gesta un momento histórico donde aparecen un conjunto de demandas, nuevas visiones que se están construyendo respecto al desarrollo de Chile, ¿cierto?, a cómo debiera verse el desarrollo de Chile. En segundo lugar, estamos frente a un momento, pero precioso. Afortunadamente somos coprotagonistas de un momento constituyente en el cual por primera vez en Chile se gestaría, ¿cierto?, una carta magna que tenga un honor fuertemente democrático. O sea, ninguna de las cartas fundamentales ha tenido este proceso, y por supuesto, como la tuvo la Constitución de 1980. Ya estaría cumpliendo 41 años, ¿cierto? Entonces ha hecho aparecer distintas realidades en el ámbito de cómo entendemos y cómo resignificamos aquello que definimos como patrimonio. Yo quiero ahí colocar el acento. Y he identificado 3 paradigmas que yo invito a los estudiantes, ¿cierto?, con los profesores, a pensarlo, ¿cierto?, porque creo que van a estar detrás de toda la observación atenta que se tenga para poder construir estos problemas conceptuales, ¿cierto?, y las soluciones para poder acoger un nuevo conocimiento, que es el objetivo de un posgrado, ¿cierto?, de cualquier tipo de acción de posgrado. Primero, y quiero, aquí estamos muy mal, porque quiero iniciar esto con un pensamiento de García Canclini, que señala: si bien el patrimonio sirve para unificar cada nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como un espacio de lucha material y entre las clases, las etnias y los grupos de las sociedades contemporáneas. Lo que me permite, digamos, compartir con ustedes 3 paradigmas que yo creo que están presentes fuertemente y que debieran conducirse a través de la discusión de este proceso constituyente con los distintos actores, ¿cierto? No solamente con los constituyentes que van a ser elegidos este fin de semana, sino que también con todos los grupos sociales y comunidades que vamos a estar pendientes de monitorear que esto sea bien conducido. Lo primero es que estamos frente a una grave crisis de representación. Han caído las instituciones, se está fragmentando el Estado, ha caído la Iglesia Católica, ¿cierto?, la estructura de los ministerios, ni que hablar de las Fuerzas Armadas, pero también una crisis de que hay ciertos patrimonios que ya no nos representan en la medida de lo que creíamos, digamos, era su nivel de representación. Entonces diría yo que estamos frente a una nueva racionalidad que tiene que ver con entender una racionalidad desde lo cotidiano. Y allí es súper importante señalar que los derechos humanos, ¿cierto?, que son derechos de primera generación, en el tiempo han conducido a que se afirme que los derechos culturales y los derechos al patrimonio también son derechos de tercera generación. O sea, estamos frente a esa importancia del patrimonio. No son solamente edificios, pedazos de ciudades, sino que tienen que ver con la manera en que las sociedades significan elementos y relaciones que les son significativas en esa cotidianidad. Segundo, y que está muy vinculado con el estallido social,
ha aparecido un proceso de patrimonialización muy fuerte en Chile, que ha hecho que emerjan nuevas memorias, ¿cierto? Y una demanda por la consideración de nuevas identidades que por mucho tiempo estuvieron acalladas, ¿cierto? Desde el discurso canónico, institucional, y que afortunadamente ahora están apareciendo en los territorios, en las plazas, Plaza Italia, Plaza Dignidad, por ejemplo, pero también en distintos lugares de Chile. Y tercer paradigma tiene que ver con que vamos a tener que ser capaces de enfrentar muy seriamente en todos nuestros proyectos de investigación, ¿cierto? Tesis, trabajos, lo que son los riesgos al patrimonio, ¿cierto? Que tiene que ver con poder conocer el nivel y el conjunto de amenazas, pero también las vulnerabilidades que están experimentando nuestros patrimonios. O sea, el factor riesgo y el control del riesgo sobre los aspectos patrimoniales en sus distintas categorías es un hecho, digamos, indiscutible y que está relacionado fuertemente con la agenda, ¿cierto?, de UNESCO y de la ONU respecto al desarrollo sostenible. Entonces, los conflictos sociales son parte, creo yo, de estos nuevos conocimientos que tenemos que comenzar a develar, ¿cierto? Porque el conflicto es una realidad objetiva y siempre opera políticamente. Y tiene tres funciones. Permite develar las contradicciones que están presentes en la aparente unidad social de la que nos creíamos tan orgullosos. Segundo, el conflicto permite desenmascarar esas verdades que primaban en el orden transgredido. Y tercero, reivindica socialmente el derecho a social que había estado invisibilizado. Entonces, existe a nivel de conocimiento en el territorio, ¿cierto? Y en las comunidades, una necesidad de cuestionar el mito de una identidad que aparentemente era colectiva y cohesionada. Esas identidades no son tales, ¿cierto? Y segundo, el patrimonio comienza a emerger, ¿cierto? Y a valorarse a través de las diversas interpretaciones que los grupos humanos, ¿cierto?, hacen de él. El patrimonio se convierte definitivamente en un contenedor dinámico, en un espacio, ¿cierto?, de diálogos, de tensiones muchas veces también, de esas interpretaciones que son difusas y cambiantes y ante las cuales no debemos temer. ¿Cuál es el contexto de estas presiones, ¿cierto?, en la realidad latinoamericana? Porque eso es importante. Nuestro proceso constituyente y lo que debamos saber y conocer respecto a él está circunscrito a la realidad latinoamericana, fundamentalmente. En nuestro continente tenemos sociales y económicas muy desiguales, ¿cierto?, presiones de desarrollo global, elevados niveles de riesgo causados por desastres naturales muchas veces, ¿cierto?, terremotos, tifones, el mismo cambio climático, ¿cierto? Y también un insuficiente desarrollo de las políticas públicas. Todos estos factores en un cóctel, ¿cierto?, al no ser previstos adecuadamente, van poniendo en peligro la integridad y autenticidad del patrimonio cultural. Algunos datos, evidencias. En el informe del Panorama Social para América Latina de la CEPAL del año 2018 se señalaba: Latinoamérica y el Caribe es la región con la mayor desigualdad a nivel mundial, superando al África subsahariana. Y en el Plan de Acción 2014-2024, que está vigente hoy día, ¿cierto?, para América Latina y Caribe, se dice: los niveles de pobreza y la desigual distribución de los ingresos en amplios sectores de la sociedad latinoamericana constituyen una característica que complica las labores de preservación y mantención del patrimonio. O sea, lo que se decía anteriormente por parte de otro profesor, la desigualdad social y económica complota negativamente en el acceso y goce de los bienes del patrimonio. El estallido social de Chile, ¿cierto?, es un evento que más allá de la destrucción y el vandalismo que algunos le achacan, ¿cierto?, tiene también una componente que permite o debiera permitirnos estudiarla, ¿cierto?, en profundidad respecto a estos ámbitos patrimoniales de los que estoy hablando. ¿Qué esconde el estallido social? Gabriel Salazar, historiador de nuestra universidad, señaló, ¿cierto?, al poco tiempo del estallido social, comillas, de alguna manera, lo que este movimiento reclama es la definición y selección de lo que merece ser recordado y lo que no. Por lo tanto, una interpretación del efecto patrimonializador del estallido social sería que nosotros, ¿cierto?, como si estamos tratando de corregir una colección de imaginarios que están obsoletos.
y que han actuado por mucho tiempo hegemónicamente en la historia nacional. El conflicto, ¿cierto?, se hace presente en la ciudad, ¿cierto? La misma ciudad se convierte en un mural que expresa esa impugnación a los elementos de la identidad que estábamos acostumbrados a reconocer. Se vive la ciudad de otra manera, se exige un derecho a la ciudad y al patrimonio y a las memorias que en él están acumuladas. Y finalmente, para terminar, me gustaría compartir, ¿cierto?, esta reflexión en el poquísimo tiempo que se nos ha dado y que seguramente ya me pasé, pero ya esto es el remate. La gran académica, arquitecto, historiadora argentina, que en paz descanse, Marina Weissman, en su famoso y valioso libro El interior de la historia, señaló: la conservación del patrimonio no podría intentarse si antes no se determina cuál será el proyecto cultural, a partir del cual valoraremos el conjunto de objetos que han de considerarse relevantes. Pues, dice ella, a ningún objeto puede asignársele o reconocérsele significado y valor si no es en relación con un grupo humano. Por lo tanto, estamos frente a un momento de relevancia histórica con el proceso que va a construir la nueva Constitución de Chile para que, ojalá, ¿cierto?, esperando que así resulte, esa carta fundamental no solamente sea un buen escrito literario, sino que pueda reflejar y legitimar la presencia de un proyecto cultural renovado, ¿cierto?, al día con los problemas en Chile, y donde estén insertos los temas, los grandes temas de los recursos territoriales, los recursos sociales y económicos que tienen que vincularse con el patrimonio, y esperando que el patrimonio deje de ser una palabra para muchos molesta, o una palabra que permite vestirse elegantemente a otros para darles erudición, y para que finalmente se entienda y quede reflejado en los derechos y deberes de la Constitución que tenemos derecho a un patrimonio construido colectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante tu presentación. Aprovecho de saludar a la profesora Carmen Paz Castro, vicedecana de la facultad, que se integró a nuestro panel aquí como oyente. A ver si también, si quieres, nos das algunas palabras. Y bueno, presentar ahora a la última panelista, y tal vez nuestra querida Rebeca. Yo creo que aquí el movimiento que estamos asistiendo han sido protagónicas las mujeres, y ahí Rebeca es una muy buena representante de lo que es el liderazgo femenino de nuestra facultad, y que yo quiero darle una cordial bienvenida y que nos cuente cómo vives tú este momento y qué es lo que podríamos aprender de lo que ha sido tu experiencia durante este periodo. Hola Andrés, muchas gracias de nuevo. Saludo también a la vicedecana, a la directora de posgrado, y también a la profesora Luz Alicia, al profesor Hugo Romero, al profesor Mario Ferrada. También un gusto compartir, y a quienes están escuchando esta presentación. Voy a poner el tiempo también para que no me extienda tanto. Me imagino que ahí me avisas, Andrés, si me paso un poco. Bueno, respecto a esta presentación sobre la idea del conocimiento y la difusión territorial de la ciudad y la sociedad, es un título sin duda muy sugerente, sobre todo cuando uno lo intenta vincular a este rol en el proceso constituyente. Abre una serie de brechas, ¿no? A propósito de los comentarios de mis colegas previos, ¿no? A mí me gustaría partir agradeciendo la invitación, ¿no es cierto? Saludarlos y comentar que cuando yo pregunté cuál es la intención o el espíritu, ¿no? Y por ahí la directora de posgrado me dijo que era una invitación a reflexionar sobre la pregunta, en fondos, ¿qué estamos entregando a nuestros estudiantes a nivel del posgrado hoy? En particular, en mi caso, a los estudiantes del Magíster en Hábitat Residencial, del cual soy parte del claustro y hace poco también del comité. Me gustaría partir comentándoles sobre un cuento que siempre comparto con las y los estudiantes, que se llama El peatón, es de Ray Bradbury. Disculpen, ¿no?, el spoiler, pero me parece que explicita muy bien las dimensiones del aprender respecto de algo predefinido como aprendizaje.
Es la historia de Leonard Mead, que es un hombre que camina de noche, ¿no?, en el futuro, por allá por el año 2050, y va dejando entrever, ¿no es cierto?, su desencaje o su anormalidad respecto a este modelo de sociedad que cuenta en una breve historia que va anunciando paso a paso, ¿no? Su diferencia tiene que ver con sus prácticas, con su habitar la ciudad, su habitar la calle, ¿no? Cómo se va apareciendo, ¿no?, él dentro de esta ciudad distópica, como algo o alguien fuera de norma o fuera de la regulación. El cuento alude a este hombre que solo camina una y otra vez sin conexión a las pantallas u otros modos preestablecidos que también se dejan entrever en el texto. Lo detiene un auto policial y se lo lleva, pero no es una persona la que lo detiene, es un vehículo automatizado. Y él ve su casa a lo lejos con una luz encendida y no se dice en el cuento, pero uno podría pensar que quizás es la única persona que queda en el mundo, o que su determinación de romper con lo planificado, digamos, hace que sea él el diferente, ¿no? Bueno, eso no es lo importante, los invito a leer el cuento de todas maneras, es un cuento de por allá del 1900 y tanto. Pero eso no es lo importante es cómo desde esta práctica, desde este deseo de apropiarse de la calle, de la noche en particular, ¿no es cierto?, donde él se transforma en alguien amenazador, ¿no?, peligroso para el control, para la regulación de esa sociedad. Y eso lo traigo a colación porque habla muy bien de cómo nosotros, o desde dónde nos situamos para entender el mundo, ¿no? Desde quienes trabajamos en perspectivas inclusivas, nosotros nos cuestionamos el mismo concepto, ¿no? Y ¿a quién incluimos? ¿A quiénes no? ¿Quiénes somos para incluir a unos y a otros sí? ¿Cómo está predefinido en el fondo esta forma de habitar y el acceso que tenemos al final en términos del derecho a la ciudad? ¿Cuál es la mirilla con la que analizamos el mundo? ¿Desde dónde nos situamos para investigar, para aprender, para enseñar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la decisión que tomamos al presentar, por ejemplo, a uno u otro autor? ¿O qué ejemplos vemos o mostramos, ¿no es cierto? ¿Qué lugares traemos para señalar nuestros referentes fundamentales? Yo creo que hoy estamos frente a varios cuestionamientos, ¿no? Como la necesidad de decolonializar el conocimiento, integrar, por ejemplo, los feminismos, las disidencias, a propósito de lo que tú me preguntabas, Andrés, de pensarnos desde una pertinencia cultural también, ¿no es cierto? Incluir nuevas perspectivas y marcos de análisis que involucren nuestras diversidades y que incidan, por supuesto, en políticas que permitan desde ese conocimiento crítico al que aludía recién Hugo, modificar nuestros territorios, el proyecto de ciudad o los objetos con los que habitamos, las relaciones, los mensajes, la comunicación, en fin, este marco en el cual en el fondo vivimos, ¿no? Y entonces, claro, uno podría decir, pero ¿con qué metodología articulamos el proyecto? ¿Qué temas son los imprescindibles o cómo aportamos al proyecto país desde este lugar que es nuestra Universidad de Chile? Bueno, muchas preguntas, pocas certezas, ¿no es cierto? Y justamente hay en este espacio de incertidumbre, ahí, en ese mismo lugar, es que aparecen, yo creo, las personas que están en nuestras aulas, ¿no? Nuestros estudiantes, ¿no? En el fondo, en esa incertidumbre, en ese cuestionamiento, en ese debate, en esa pregunta, es donde nosotros, en el fondo, liberamos finalmente un proceso que sin duda es una co-construcción, donde nosotros como académicos y académicas generamos ese conocimiento, intentamos aportar algo, claro, pero es un proceso permanente que requiere recrearnos también permanentemente, buscar evidencia, bajar a los territorios, recrear nuevos modos de aproximarnos al conocimiento desde las personas que habitan esos mismos territorios, ¿no? Y en ese espacio de lo que sabemos, ¿no es cierto?, está en ese proceso nuestro aprendizaje, porque nosotros también aprendemos con las y los estudiantes, ¿no? Ahí yo pienso que es importante entender que hay una vinculación que no puede ser dividida entre lo que es el pre y el posgrado, ¿no? A nivel de lo que hacemos en nuestra facultad. El enfoque inter y transdisciplinario o las nuevas metodologías de aprendizaje, de evaluación incluso. Yo creo que nunca dejamos de aprender, que no podemos dejar de aprender además, y por ello este proceso de vinculación con les estudiantes es dinámico, es procesual, es un proceso de co-construcción para facilitar o señalar o bien provocar la reflexión, pero también ese deseo de ir más allá, ¿no? Y en esos procesos yo creo que nos jugamos el futuro. Parte de lo que hemos trabajado tiene que ver, y lo que trabajamos en el propio Magíster de Hábitat Residencial y desde el enfoque también del Instituto de la Vivienda,
tiene que ver con cómo construir una sociedad más justa, cómo logramos reducir las desigualdades, hacer visible y darles voz a quienes no la tienen hoy, y que son los que están permanentemente excluidos, ¿no? Y yo creo que ahí los estudiantes efectivamente nos despiertan, reflexionan, hoy en este proceso histórico que estamos viviendo, vinculando, ¿no es cierto?, aspectos respecto de nuestro derecho a la ciudad, que es directamente una competencia donde quizás podemos hacer converger muchos de los intereses disciplinares de nuestra facultad, los cuidados como parte de una disputa actual que debe ser reconocida e integrada en la economía nacional, ¿no es cierto? La mercantilización ilimitada del suelo, la omisión de artículos como se planteaba, ¿no es cierto?, en unos trabajos que realizaron los estudiantes el año pasado, que garanticen la adecuada reproducción de la vida en el hábitat, pero dentro de la propia Constitución, ¿no? Y que se vincule finalmente con el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, ¿no? Y para ir cerrando, me gustaría a mí señalar que yo creo que hoy más que nunca es necesario pensar la ciudad y los territorios desde quienes los habitan. Desde esas personas con sus diversidades, con sus trayectorias y con sus modos de vida. Es decir, trabajar ese derecho a habitar la ciudad, o la nueva ciudad, o los territorios que habitamos en el Chile de hoy, ¿no? Yo pienso que ese Chile que el 18 de octubre, como señalaba recién también Mario, pidió con fuerza en las calles, en el fondo que pudiéramos generar los cambios necesarios, ¿no? En esta idea del despertar o de esta revuelta social que finalmente nos tiene hoy en este proceso de cambio a la nueva Constitución. Yo creo que ese conocimiento y la difusión territorial de la ciudad y la sociedad que hoy nos convoca, ¿no es cierto?, a esta reflexión, no queda solo en un momento constituyente, sino que es un proceso en el que colaboramos, articulamos nuevas definiciones comunes que fortalezcan ese proceso de escribir una nueva constitución, sin duda, pero que también lo piensen como un proceso continuo de transformación de toda nuestra sociedad. Y eso, sin duda, que requiere la participación de todos, de todas, de todes, ¿no? Y en atención a la convocatoria que preparó el profesor Bail, para cerrar, ahora sí, para Maturana y Varela, a propósito de su trabajo sobre el conocimiento, ¿no? Ellos entienden el conocimiento, o que el conocimiento nunca es objetivo del todo, ya que nos involucra haciéndolo autorreferente, ¿no? Y que lo que hacemos en la generación de conocimiento es estar permanentemente poniendo en tensión las lógicas que sostienen los límites de la verdad, ¿no? Yo creo que eso se revela en los procesos de aprendizaje y también la relación con nuestro entorno, ¿no? Y con los otros, ¿no es cierto? Finalmente es fundamental para lograr un acoplamiento. Quizás nosotros poseemos esa capacidad de acoplarnos, pero ese proceso se realiza con múltiples ajustes que son permanentes y que son sistémicos, ¿ya? Que tienen que ver con que no somos solos, estamos vinculados, ¿no es cierto? Y nos afectamos, ¿no? Bueno, en fin. Y yo creo que esa es una cuestión fundamental para comprender los fenómenos socioespaciales, aportar entonces a ese conocimiento, pero de manera crítica y reflexiva, también con miras a posibilitar esas transformaciones que son necesarias para habitar nuestro mundo hoy. ¿Ya? Espero no haberme excedido del tiempo y agradezco de nuevo la invitación, ¿no es cierto?, a este valioso espacio. Muchas gracias, Rebeca. Estuviste justo los 10 minutos, así que muy bien, muchas gracias. Les recuerdo, quienes quieran hacer preguntas, que nos las hagan llegar. Vicegana, no sé si quiere agregar, hacer un comentario antes de partir a la ronda de consultas. No, gracias Andrés. Bueno, saludar a todos los panelistas, a todos los académicos de la Escuela de Posgrado, por supuesto a los estudiantes. El decano está por ingresar también, está cerrando el Pre-Arquisur que partió hoy y que él es coanfitrión, ¿no? Junto con la Universidad de Tucumán. Pero quiero felicitarlos. Yo creo que si bien se planteaba una pregunta, de aquí han aparecido muchísimas preguntas y eso es lo más interesante y es lo que incentiva a nuestros estudiantes de pregrado entonces a ayudarnos a responder esta cantidad de preguntas que han planteado. Esto del derecho de la ciudad, ¿cierto? Lo que hablaba Rebeca en las últimas intervenciones, que bueno, pero todos pasaron por el tema que ella enfatizó. Hoy día nos hace quizás más sentido cuando veíamos las imágenes de un campamento en Antofagasta incendiándose, ¿verdad?
y el drama que eso implica para todas estas personas que, bueno, mayoría además en condición de inmigrantes, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué es eso? Eso es el derecho a la ciudad, la ciudad informal o digamos, el habitar informal los hace no ser parte de la ciudad que tiene derecho o de los habitantes que tienen derecho, y por lo mismo los sometemos a lo que Roberta Allen llama una trampa de riesgo, de la que difícilmente pueden salir, ¿cierto? Y de donde pueden hasta perder su vida, y nosotros estamos viviendo de espalda a eso, a esa situación, ¿cierto? Un aumento en estos últimos años de más del 70% de los campamentos en nuestro país, y cómo entonces en esta discusión que ustedes han dado tan interesante sobre la ciudad, planteamos también esta convivencia de la formalidad con la informalidad, todos como miembros o como parte, digamos, de una comunidad que tiene los mismos derechos. También hoy día coincidió el momento de ese incendio con el homenaje que daba la Universidad de Chile a Humberto Maturana. Ya han hecho, ustedes les han dirigido palabras hoy día también sin ponerse de acuerdo, ¿cierto, Maturana? Y ahí su lado humanista, su vertiente humanista nos decía que no vamos a avanzar si no sabemos comunicarnos, ¿cierto? Con respeto, con colaboración, con cooperación. Yo creo que ahí está la base de cómo trabajamos nosotros ahora como disciplina, que tenemos un mismo norte, que es el mejorar, el habitar, ¿cierto? El espacio habitable, cómo colaboramos, cómo nos respetamos y cómo compartimos para lograr entregar ciertas respuestas a estas interesantes preguntas y que van a llevar a un bienestar humano, ¿cierto? Y a ir terminando también, como lo que vimos hoy, con el sufrimiento humano. Así que yo los insto a ir haciéndose sus propias preguntas de investigación, ¿cierto?, nuestros estudiantes, y a ir aportando en este debate, que recién hay parte, porque es la primera de muchos otros conversatorios que van a estar organizados por la Escuela de Posgrado. Así que muchas felicidades y un gran saludo a todos. Muchas gracias, vicedecana. Aprovecho también de saludar a nuestro decano, que acaba de entrar también. No sé si quieres dar algunas palabras, digamos, aquí a esta clase inaugural. Gracias, Andrés. Mira, la verdad es que estoy en un congreso y me salí justamente para dar un pequeño saludo, ¿ya? La verdad es que, efectivamente, primero quisiera saludar a las autoridades, a todos los directores y directoras, y especialmente a todas las alumnas y alumnos que ingresan a los diferentes programas de posgrado. Si bien es cierto, hemos tenido un año muy difícil, me imagino que ya hay mucho de estas cosas que ya las comentaron y las han dicho, y no quisiera repetirme mucho, pero sí quería saludarlos porque creo que es una fecha muy importante, porque inician un camino de profesionalización en que sencillamente esperamos que a todos les vaya muy bien y puedan después de alguna manera dejar muy bien puesto el nombre de la Universidad de Chile en el mundo privado y en el mundo público también, por supuesto. Así que no me queda más que saludarlos y que les vaya muy bien, y así como espero que todos los profesores sean muy proactivos en todas sus incorporaciones de programa y contenido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, decano, y le agradecemos sus palabras y también el apoyo en esta clase inaugural del año académico de la Escuela de Posgrado del año 2021. Aquí me han llegado algunas preguntas. Está una que envía Pablo Aros, otra la envía Carolina Villagrán, y ambas de alguna manera están dirigidas respecto a cuáles son las próximas tareas. En el caso de Pablo dice, ¿cuáles cree que serán las principales acciones de que los urbanistas deberían asumir en su rol de planificadores de la ciudad, imaginando una nueva constitución mucho más humana y promotora de una relación mucho más amable con el medio ambiente? ¿Cuáles serían las tareas más urgentes?
Y Carolina, quiero leerlas también porque tal vez podríamos juntar las respuestas y agregar un factor que me parece que es muy importante para entender este momento constituyente, que es las nuevas comunicaciones y las nuevas tecnologías, cómo está cambiando o nos está cambiando el habitar a partir de las comunicaciones digitales electrónicas. Carolina, ¿qué es lo que plantea? Dice, desde el proceso constituyente, cómo contribuir las acciones transformadoras que requiere el país desde la Universidad de Chile, su capacidad crítica con el alma mater del país, y desde la geografía, cómo puede aportar en diversas dimensiones del territorio. Sin duda muchas, pero ¿cómo empezamos? Y esa yo creo que probablemente es la inquietud de muchos. También la tenemos, cómo van a empezar nuestros constituyentes el próximo lunes, cuando se junten 150 constituyentes que no se conocen, que tienen que hacer un proyecto conjunto. Son varias las dudas que nos surgen. Y en ese sentido quisiera entregarles la palabra a los profesores académicos que han expuesto acá. Voy a partir por Hugo. Hugo, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo partimos? ¿Cómo habría que partir? Bueno, Andrés, gracias. Y también gracias a los estudiantes o a los compañeros que han formulado estas preguntas. A mí me parece que el ejercicio que estamos comprometidos y del cual vamos a ser partícipes este fin de semana es un proceso inicial en el cual efectivamente vamos a elegir representantes de diversos grupos, de diversas ideologías, de diversos pensamientos, que seguramente, sin embargo, van a venir cada uno de ellos dotados de ciertas preocupaciones o prioridades principales que van a tener que exhibir, que van a tener que negociar, que van a tener que priorizar en un debate que vamos a tener que participar durante un periodo largo, ¿no? En consecuencia, me parece a mí que la primera prioridad está dada justamente en crear las condiciones, por lo menos la primera prioridad para la universidad, de crear las condiciones de diálogo, las condiciones de respeto mutuo, las condiciones que favorezcan efectivamente el poder exhibir esas prioridades, esos puntos de vista, con la libertad adecuada, con la certeza de que efectivamente vamos a ser escuchados, vale decir, implementando un proceso de participación democrática desde luego y desde el inicio, y que sea correspondiente con este proceso que ustedes mismos han destacado, en el sentido de que por primera vez, como sociedad completa, estamos siendo involucrados en la construcción de esta carta fundamental, de esta carta de navegación principal para el país. Evidentemente, cada uno de esos representantes de estos diversos grupos y diversos intereses van a exhibir sus puntos de vista. Por lo tanto, tendríamos que pensar también que este va a ser un espacio de conflicto, un espacio de debate, como es obvio pensarlo y suponerlo. Y desde luego, en esas condiciones, debemos estar también dispuestos a juntar todo lo posible, a combinar todo lo posible, la racionalidad del conocimiento científico, en lo cual la universidad tiene una enorme responsabilidad, pero también asociarlo con todos aquellos otros valores que van a aflorar y que son fundamentales en las distintas posiciones respecto a la consideración del hábitat, del hombre, de la naturaleza, de los recursos naturales, etc. Cada uno de los grupos que van a estar presentes allí, o cada uno de los independientes que van a representar alguna comunidad, efectivamente debieran tener el derecho a expresarlo, a discutirlo, a ponderarlo y, por supuesto, a señalar un camino de acción hacia el futuro. Por lo tanto, me parece que pretender en estos momentos fijar con claridad cuáles pueden ser las prioridades sociales ya las conocemos, ya sabemos cuáles son las sociedades fundamentales que se plantea la sociedad chilena, ¿no? Y efectivamente las compartimos, creo, todas ellas. Ahora, ¿cómo la vamos a plasmar en el espacio, por ejemplo? ¿Cómo la vamos a plasmar en el territorio de la ciudad? En esos territorios de equidad, en esos territorios de justicia, en esos territorios de participación, en esos nuevos órdenes políticos administrativos, en esas nuevas concepciones de integración a la naturaleza, de respeto a los pueblos originarios, etcétera. Es una amplia gama, una tremenda agenda que evidentemente creo vamos a tener una enorme responsabilidad de cooperar en esta construcción o con construcción de conocimiento de la cual estábamos hablando. Evidentemente a nosotros nos corresponden ciertas responsabilidades como estudiantes y profesores que son fundamentales. Justamente se trata de compatibilizar la racionalidad del conocimiento con todos esos otros aquellos aspectos que han movido el movimiento social y que efectivamente tienen cifrada toda su esperanza en las acciones que se emprendan. Entonces, en ese conjunto de afectos, en ese conjunto de compromisos, en ese conjunto de valores, ¿no? En ese conjunto de luchas y disputas, efectivamente también nos corresponde llevar una palabra ponderada, adecuada, ¿no? Tranquilizadora, porque efectivamente estos procesos requieren también ese espacio de diálogo, ese espacio de libertad y ese espacio necesario para ir construyendo
paulatinamente cada una de las prioridades y de los pasos que se espera. A mí me parece que se requiere una parsimonia necesaria en estos procesos, ¿no? Para evitar que justamente terminen imponiéndose unas verdades sobre otras y principalmente manteniendo el carácter de sesgo que hasta ahora han caracterizado la mayor parte de nuestras decisiones, particularmente el aparato público-privado. Consecuentemente, es un gran momento, creo yo, para un ejercicio de democracia, y en esa democracia lo más importante, por lo menos desde el punto de vista académico, es garantizar exactamente esa libertad de pensamiento, de acción y de proposición. Eso es lo que yo podría aportar. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Voy a preguntar también, hacer la pregunta a la profesora Luz Alicia Cárdenas. ¿Cómo piensas tú, Luz Alicia, que deberíamos partir este proceso? Hacernos cargo de lo que viene para adelante. Gracias, Andrés. Para mí, uno de los aspectos relevantes en este proceso histórico es reconocer la diversidad de género. Me parece que es un eje transversal, puesto que hasta antes de este requerimiento habían muchas voces que ya estaban sonando en el ambiente, en el cual eran golpear la mesa para reconocer que existen otros géneros, no solo hombre y mujer, incluso en esa relación tradicional de hombre y mujer, donde tradicionalmente los derechos de mujeres estaban postergados, sino que reconocer otras géneros, y en ese sentido eso expresa la sociedad, los requerimientos que tiene. Atraviesa todas las áreas, desde los instrumentos de planificación territorial. Han sido muchas veces criticados. Hay bastante literatura y evidencias de cómo, por ejemplo, las combinaciones de usos de suelos en los instrumentos de planificación territorial es en función de un hombre tipo que es un hombre, un perfil de hombre, 30 años, soltero, etcétera, sin responsabilidades o personas a su cargo, dependientes de. Entonces, trasciende esas necesidades distintas, tenemos los mismos derechos, pero como principio entender que hay necesidades distintas según los distintos tipos de género y en consecuencia necesidades espaciales que tienen que ser resueltas, de equipamiento, de servicio, de transporte, etcétera, lo que la ciudad provee para unas mejores condiciones de vida. Muchas gracias, Luz Alicia. Muy interesante tu punto de vista. Quisiera darle la palabra ahora al profesor Mario Ferrada respecto a lo mismo. ¿Cómo crees tú, Mario, que habría que partir este proceso? Mira, estaba pensando en otros casos más o menos análogos de procesos constituyentes en otros países, que es súper bueno como observar, porque hay que aprender también de esas realidades. Por ejemplo, me estoy acordando acá del caso ecuatoriano, el caso colombiano, venezolano, boliviano, por hablar de las realidades nuestras. Lo primero que, apuntando un poco a la consulta que haces tú, Andrés, primero, digamos, señalar que se trata de un proceso. O sea, estamos en una especie como de dinámica de largo alcance que tiene un inicio provisorio en el estallido social, pero esto viene mucho antes. Yo creo que lo primero que hay que hacer, una vez que se elijan a los constituyentes, es justamente promover que esto no se convierta en una especie como de operación de diálogo cerrado. O sea, no puede ser un contenedor donde estén los constituyentes que hayamos elegido, ¿cierto? Hablando, discurseando internamente. Eso se le ha eliminado de cierta forma en los medios. Ya lo conocemos, la Kitchener, la cocina política. O sea, tiene que ser, los constituyentes tienen que estar permanentemente transitando entre la sociedad, ¿cierto? La realidad y su oficina de discusión. Creo que ese es un imperativo muy fuerte. Lo segundo, que la tarea que se viene es muy fuerte. O sea, yo creo que más que empezar como a colocarle mucha palabra o contenido a la Carta Fundamental, esto se trata de construir colectivamente un proyecto. Y un proyecto significa una idea, ¿cierto? Una imagen, que es súper complicado. O sea, cómo lograr una construcción colectiva de una imagen de país que queramos lograr
Y en eso va a ser fundamental, y no sé cómo se va a hacer, el hecho de poder tener permanentemente trabajándonos a nosotros. O sea, yo creo que en ese nuevo esquema, las comunidades del pensamiento, las universidades, no solamente esta universidad, en conjunto con la sociedad, vamos a tener que organizarnos de alguna manera para ir relacionándonos con los constituyentes que, a fin de cuentas, simplemente son los representantes que debieran tener una voz que transmita el parecer, ¿cierto? Y el sentimiento, y los afectos, y los pareceres de esas comunidades. Entonces yo me veo como parte de una comunidad universitaria compartiendo con otras comunidades. Y lo último, que es súper importante, que digamos ha sido analizado especialmente en el caso de las constituciones bolivianas y venezolanas, que no basta con una constitución escrita, sino que el tema es después cómo se baja a tierra el conjunto de instrumentos legales, normativos, estructura política de la gobernanza. Me estoy acordando yo del patrimonio, o sea, no sacamos nada si no invertimos radicalmente en las maneras de decidir que han sido tradicionales en Chile. O sea, hay que invertir, hay que establecer de alguna manera que la propia Constitución contenga la solución de continuidad para que las gobernanzas, ¿cierto?, con los grupos sociales permanezcan en el tiempo, porque la Constitución también es un elemento dinámico que debiera ir perfeccionándose. En esta otra realidad, especialmente la boliviana, se dijo algo muy importante en la Constitución, pero después hubo serios problemas en las bajadas, ¿cierto? Y eso produce mucha insatisfacción también en la sociedad. Así que yo diría que ¿qué se hace después? Muchas cosas, no lo tenemos todo claro, pero diría yo que el mensaje es estar pendientes, ¿cierto?, escuchando desde la universidad y viendo cómo incorporamos esos temas también en nuestra actividad de pregrado, de posgrado, en nuestro proyecto de investigación, ¿cierto?, en nuestra docencia, fundamentalmente, porque lo que sí llegó para quedarse y no irse en un gran tiempo es el hecho de que la universidad ya no puede estar encerrada, ¿cierto? Va a tener que abrirse, y ese es un desafío tremendo para el mundo universitario. Muchas gracias, Mario. Yo, antes de darle la palabra a Rebeca para que nos cuente su punto de vista, quiero contarles una actividad que estamos haciendo desde el Magíster DAPI, específicamente el curso de deontología, que estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos, y estamos organizando la Asamblea Constituyente de los Arquitectos, que tiene por objetivo precisamente acompañar este proceso de la asamblea. Lo que decía recién Mario, de que no estén solos, de que la ciudadanía va a participar, y en este caso los colegios profesionales sentimos que tenemos una responsabilidad muy importante, y en ese sentido también, en el contexto, digamos, de la escuela de posgrado, creo yo que vamos a conversar respecto a lo que ahí va a suceder. Para terminar, quisiera darle la palabra a Rebeca, porque ya estamos casi en el tiempo que nos propusimos de la entrega. Rebeca, ¿qué es lo que piensas tú que deberían ser los próximos pasos que habría que seguir? Sí, bueno, para no repetir lo que dicen los colegas, en general yo creo que hay que, en ese proceso de reglamentación de los constituyentes, bueno, de la construcción del reglamento, va a haber que generar los espacios, yo creo, para poder vincular en la discusión lo que ya ha sido un trabajo territorial importante, surgido en las distintas asambleas constituyentes que hubo ya, digamos, durante los últimos 2 años, incluyendo nuestra facultad. Un material riquísimo que se ha levantado en distintos momentos, en distintas situaciones, y que fue muy fuerte, digamos, ¿no es cierto?, hacia finales del año 2019. Esas asambleas que fueron en los barrios, que estuvieron en distintos lugares, yo creo que ese material que existe, no sabemos, digamos, dónde están esos resultados hoy día dentro de lo que era formal en el proceso de inscripción de estos constituyentes, ¿no?, de estas asambleas constituyentes, pero además hay una serie de otros recursos, yo creo, insumos que quedaron ahí, ¿no?, que quedaron en los territorios, en las bases, y que me parece que sería fundamental que los constituyentes, independientes de quienes sean, puedan, bueno, hacerse cargo, ¿no?, de ese proceso de trabajo que ya existe. Pero además, yo creo que en ese sentido tienen que incorporar, poder dar voz, como yo decía antes, ¿no es cierto?, a quienes, por ejemplo, hoy día quizás no están disputando un cargo constituyente porque están resolviendo emergencias, a propósito de lo que decía la vicedecana, ¿no? Hoy día estamos viviendo una situación para muchas personas
que es precarizada, ¿no es cierto? Y tenemos que sobrevivir para no pasar hambre o para poder vivir, o resolver los problemas de hacinamiento, allegamiento y otros, ¿no es cierto?, que nos tienen mirando para un lugar distinto de lo que está pasando hoy en el momento histórico. Yo creo que es fundamental entonces ponerse de acuerdo y atender con ciertas herramientas, ¿no es cierto?, en cómo recoger lo que quizás esa ciudadanía invisibilizada está hoy día viviendo, necesitando, porque de otro modo van a seguir siendo invisibles. Ahora bien, la Constitución no tiene el detalle, ¿no? Es una cuestión más bien general que debe formular aquellos principios, valores y tal en el marco de las personas, y también el cómo se distribuyen los poderes, los recursos y otros en el marco, ¿no es cierto?, de estos ámbitos también de involucramiento del Estado. En ese sentido, yo creo que es fundamental que la Constitución incluya el reconocimiento de los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos y que involucren y bajen, ¿no es cierto?, a todas esas diversidades de las que hablábamos, porque hoy eso no ocurre. Nosotros tenemos ahí una posibilidad de dar garantías, por ejemplo, respetando cuestiones que existen en el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante el poder trabajar con una perspectiva interseccional que nos permita entendernos como personas completas, ¿no?, con todas nuestras diversidades que están siendo, haciéndonos, ¿no es cierto?, o que usamos, o que vivimos, con las cuales habitamos de manera simultánea. Yo creo que eso podría quizás complementar un poco, Andrés, parte de los comentarios que decían los colegas. No sé, es complejo, ¿no? Estamos ahí partiendo. Muchas gracias, Rebeca. Muy interesante tus puntos de vista y en general todo lo que han aportado nuestros panelistas, también nuestro público a través de las preguntas que nos han hecho. Estamos ya en la hora de cierre de esta actividad de inauguración del año académico 2021 de la Escuela de Posgrado. Le vuelvo a agradecer nuevamente a todos los asistentes, a las autoridades que nos han acompañado y no sé, la profesora, la directora de la escuela, si quiere dejar alguna palabra para terminar. María Victoria, cierro entregándote a ti la palabra de esta clase inaugural. Gracias, Andrés. Primero que nada, agradecer las excelentes presentaciones que tuvimos. Creo que la selección de los temas y de los panelistas fue especialmente acertada. Hubo una complementación muy importante de los temas, así que muchas gracias por su participación. Solamente para finalizar, agradecer a nuestros claustros, agradecer a los académicos que integran los claustros, agradecer el trabajo de los comités académicos, de los coordinadores de los claustros de los magísteres y los doctorados, que son los que están impulsando la renovación, la modernización constante de nuestros programas a la luz de los grandes avances intelectuales, científicos y tecnológicos que están ocurriendo en el mundo y cómo entonces nos traen a nuestras temáticas locales de Chile y de la FAO. Una FAO que es compleja también porque tenemos disciplinas distintas en donde abordamos este espacio, territorio de distintas miradas y enfoques, pero vemos que al final todos confluimos hacia lo mismo, que es una sociedad justa, una sociedad sana, viviendo en armonía, protegiendo nuestros recursos y avanzando hacia espacios de socialización y de comunidad. Simplemente agradecer el trabajo que realizan nuestros académicos, agradecer enormemente el trabajo que realizan nuestros estudiantes también. Su contribución es fundamental al avance de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento, de los saberes, de la discusión y de la construcción. Así que muchas gracias por esta inauguración de la docencia de posgrado y nos estaremos invitando a las siguientes charlas que ya están convocadas. Muchas gracias y buenas tardes.